Hace más de un año se reformó la Constitución de nuestro país. A partir de ese momento, el Estado se compromete a garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos en nuestra nación. Para saber qué hemos hecho durante este año, hemos invitado al Estudio México Social a la doctora Silvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. La educación es un derecho humano básico indispensable para el desarrollo de una vida digna para todas las personas. El informe sobre el derecho a una educación de calidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, apunta que a mayor educación, mayor posibilidad de desarrollar o potenciar habilidades y capacidades, además de enfrentar con mayor éxito los retos que impone la vida diaria. Según los datos del INEE, México enfrenta todavía importantes retos en materia de cobertura y acceso a la educación, sobre todo en los grupos de edades de 3 a 5 años, que corresponden a una educación básica preescolar, y luego de 13 a 17 años en educación media superior. En efecto, en el 2013, el Instituto consigna que el 60% de las niñas y niños de 3 años no fueron matriculados en la educación preescolar. Esto significa un déficit de cobertura de 1.3 millones de niñas y niños. Por su relevancia para el desarrollo de la personalidad, así como la generación de capacidades individuales, el acceso a la educación media superior se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para hablar de un sistema educativo incluyente. Según los datos aportados por el INEE, habría casi 3 millones de adolescentes entre los 3 y 17 años de edad que no asisten a la escuela. Si algo preocupa en términos de acceso a una educación oportuna y de calidad, es la magnitud de las desigualdades. Para ejemplificarlo, basta con analizar lo que ocurre entre la población indígena monolingüe. Según los datos del INEE, entre la población no indígena de 3 a 17 años de edad, el 17% no asiste a la escuela, mientras que entre la población indígena, un 57% de las niñas, niños y adolescentes indígenas monolingües no asiste a la escuela. La evaluación de los procesos educativos puede darnos los elementos clave para el mejoramiento de la cobertura y la calidad de la educación, y sobre todo, para cerrar las inmensas brechas de desigualdad que se mantienen en todo el territorio nacional. El actual sexenio, sin duda, inicia con una gran reforma, la propuesta de una reforma educativa, que estaba en el centro, yo creo, de las preocupaciones de un México social. Por eso te agradezco mucho a la doctora Silvia Schmelkes que esté aquí para hablar de ello. Gracias. Me gustaría que empezáramos, que tú nos pudieras subrayar cuáles son las grandes líneas que resaltarías de la reforma educativa de hace un poco más de un año. Sí, bueno, a mí una de las cosas que me parece fundamental es el hecho de que se reconozca la educación como derecho, pero no solamente el acceso, sino que se reconozca una educación de calidad como el derecho de todos y todas, ¿no? Que eso es un cambio constitucional sumamente importante. Ahora ya se le pone el apellido de calidad, y cuando nos referimos a la calidad, pues estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de eficiencia, pero también estamos hablando de eficacia, estamos hablando de equidad, estamos hablando de relevancia, de pertinencia, ¿no? Porque calidad significa todas esas cosas, y nos preocupa el niño, su aprendizaje y los resultados, ¿no?, de la educación, que eso es lo que se pone de alguna manera en el centro del proceso, ¿no? De hecho, en el centro está esta noción poderosa de garantizar el máximo aprendizaje de todos los niños y niñas que cursan la educación básica. Así es, que también es un reconocimiento de la diversidad que es muy importante. Los niños son diferentes, tienen diferentes potenciales alcances, ¿no?, y diferentes caminos que pueden seguir, diferentes talentos a desarrollar, y entonces de lo que se trata es que se desarrollen al máximo cada uno de estos talentos y estos alcances, ¿no? Y en ese sentido, una pieza que se introduce, que fortalece, digamos, la estructura institucional es el INE, o sea, un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que, hasta donde entiendo, se le dan más facultades, más obligaciones, y que está llamado a jugar un papel central. ¿Cuáles son estas funciones del INE que ahora presides tú? Sí, yo creo que una cosa importante de la reforma educativa es que pone a la evaluación al centro, ¿no? Y entonces, bueno, la evaluación está en el centro, pues uno puede especular por qué, ¿verdad? ¿Por qué la reforma educativa puso la evaluación al centro? Y probablemente haya varias respuestas a eso. Una, yo creo que muy importante, es que la evaluación tiene esta facultad de ordenar, ¿no? Y yo creo que tenemos que aceptar que nuestro sistema educativo estaba muy desordenado, sobre todo la parte magisterial. La reforma educativa, con la Ley General del Servicio Profesional Docente sobre todo, pues plantea ordenar esa situación a través de la evaluación, ¿no? Entonces la evaluación se pone en el centro de un proceso de ordenamiento muy importante.
Por otro lado, pues la evaluación también tiene esta facultad de exigir planeación, ¿no? Porque cuando no hay planeación, pues no hay nada que evaluar, no hay una pregunta clara que hacerle a la realidad. Entonces, la evaluación exige planeación y exige claridad en el propósito que se quiere buscar. Y lo tercero es que yo creo que lo más importante es que las reformas educativas, cuando hay evaluación, se basan en evidencias, ¿no? Entonces no se basan en ocurrencias, sino se basan en evidencias, y hay evidencias de problemáticas que hay que atender y evidencias de evoluciones y de brechas que hay que cerrar, que son los que de alguna manera determinan por dónde tiene que caminar la política educativa. Eso me parece que es una Y en ese sentido la planeación exige una visión de largo plazo, más cuando hablamos de educación, o sea, tener una noción hacia dónde tenemos que llegar. Y una noción que trascienda, digamos, administraciones, que sea una noción más de Estado, ¿no? O sea, porque además los cambios en educación son cambios de largo plazo. Entonces necesitamos políticas también de largo plazo, que a veces pues duran más de 6 años y que tienen que trascender administraciones. El INE las trasciende, ¿verdad? O sea, con su nueva conformación. La máxima autora del INE, que es de la Junta de Gobierno, pues dura más de 6 años como cuerpo, digamos, ¿no? Como institución. Entonces, la posibilidad de formular políticas de Estado basadas en evidencias que proceden de una institución dedicada profesionalmente a la evaluación, pues creo que es parte de la idea fundamental de la reforma, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que me decías, el INE tiene responsabilidades enormes, ¿no? Muy, muy grandes. Bueno, el INE empezó en el año 2002 y fundamentalmente lo que hizo entre el año 2002 y el año 2013, que fue cuando vino la reforma, pues fue evaluar el aprendizaje de los alumnos, formular indicadores del desarrollo educativo, y hacer estudios de evaluación de escuelas, sobre todo en preescolar y en secundaria fue donde hizo estudios, ¿no? Pero ahora, bueno, pues eso se crece de una manera exorbitante, se multiplica muchísimo el trabajo. Ahora tenemos 3 facultades fundamentales. La primera es nada menos que evaluar el sistema educativo nacional, ¿no? Y evaluar el sistema educativo no se entiende por sistema educativo nacional. Los componentes son alumnos, docentes, directivos, instituciones, programas y políticas, y respecto de cada uno de ellos, insumos, procesos y resultados, ¿no? O sea que evaluar el sistema educativo nacional, eso solo, pues es una cosa realmente pues muy grande, ¿no? Esa es una responsabilidad enorme. También nos corresponde coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, porque no solamente el INE hace evaluación educativa, también hace evaluación las autoridades federales, las autoridades estatales. O sea, ¿cada entidad tendrá una estructura de evaluación propia? Sí, de hecho ya la tiene, ¿verdad? O sea, cada entidad tiene, pues en algunos lugares es jefatura de departamento, en otros lugares es dirección, dependen de las subsecretarías de planeación de los estados, ya la tiene, pero bueno, pues ahora se tiene que fortalecer muchísimo, ¿no? Y las autoridades educativas estatales tendrán mucho más que hacer en materia evaluativa en el futuro. Pero la coordinación de eso le corresponde al INE, esa es la segunda gran responsabilidad. Y la tercera gran responsabilidad es emitir los lineamientos y las directrices de política educativa que se derivan de la evaluación. ¿Recomendaciones de política pública? Sí, los lineamientos se refieren a la evaluación y esos son vinculantes. Digamos que las autoridades educativas que también realizan evaluación se tienen que sujetar a ellos, ¿no? Y las directrices de política, esas no son vinculantes, pero sí son públicas. Eso es interesante, se hacen públicas y se tienen que responder públicamente a los 60 días de haber sido formuladas por la autoridad correspondiente. Entonces ahí hay, desde mi punto de vista, aquí reside yo creo que pues el potencial más fuerte del INE, ¿no? En la posibilidad de formular recomendaciones de política basada en las evidencias de sus evaluaciones y de las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de Evaluación. Hay un tema central en todos los organismos de evaluación, la credibilidad, el rigor académico, la posibilidad de que haya la convicción de que sin duda es la evidencia y que no está sesgada por, no solo por una visión o una sola visión, digamos, conceptual, sino que realmente refleja el nivel de conocimiento en eso. Entonces, la credibilidad es un tema y en ese sentido el INE en su historia ha construido credibilidad. O sea, sí, yo creo que una de las razones por las que se decide otorgarle la autonomía constitucional al INE como instituto que ya existía fue justamente la credibilidad que pudo construir por la validez y la solidez técnica de la manera como procedió esos 11 años que tuvo de existencia previa, digamos, a la reforma, ¿no? Y bueno, nosotros cuando la Junta de Gobierno tomó posesión, de las primeras cosas que hizo fue definir sus principios, ¿no? Y bueno, los principios son, el gran paraguas es el derecho a la educación, como lo marca la misma Constitución, y bueno, entendemos que lo que tenemos que hacer es ir viendo cómo vamos cumpliendo, cómo se va haciendo vigente ese derecho a la educación. Ese es nuestro, digamos, nuestro gran orientador. Pero como principios al interior de ese gran orientador están, bueno, primero que la evaluación es formativa, ¿no? Que sirve fundamentalmente para mejorar.
que ese es el propósito, que no se entiende otro propósito de la evaluación, sino es ese como el fundamental. El segundo es que la evaluación sea justa, y justamente es justa, perdón por la redundancia, en función de la validez técnica con la que opera, ¿verdad? O sea, entonces la solidez y la validez son lo que le da el sustento a la justicia de la educación. El hecho de que no se utilice un instrumento de evaluación para propósitos para los que no fue hecho, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la solidez técnica de los procesos de construcción y de los usos, pues es otro de los principios fundamentales. El tercero es un principio de respeto a la diversidad, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre con evaluaciones que tienden naturalmente a homogeneizar, y en un México tan diverso como el nuestro, pues nos parece que eso hay que evitarlo, ¿verdad? Sino que más bien hay que reconocer la diversidad, hay que valorar esa diversidad y hay que atenderla, y que la evaluación tiene que servir a que esa diversidad florezca de alguna manera, porque pues ahí hay una enorme riqueza, ¿no? Un cuarto principio es el principio de equidad, ¿no? Nos parece muy importante la calidad, desde luego, ¿no? Tiene que ver con el derecho a una educación de calidad, pero la equidad nos parece que forma parte del concepto de calidad, y nos parece que pues hay que perseguirla explícitamente, ¿verdad? Tanto en la política educativa como en la misma evaluación. O sea, una de las cosas que tenemos que ver es que tanta distancia existe entre sectores poblacionales en sus logros educativos, y cuando evaluemos pues tenemos que ver cómo se van cerrando esas brechas que la evaluación misma descubre, ¿no? Porque México es un país muy desigual, su educación es muy desigual, y entonces, bueno, evaluar la equidad educativa nos parece fundamental. Otro principio es el de la participación, ¿no? Es que es el último principio que definimos, que nos parece que la evaluación pues tiene que escuchar las voces de aquellos que van a ser evaluados, ¿no? Sí. De manera muy importante del magisterio. Nos parece que la participación de la sociedad, pero específicamente del magisterio en los procesos evaluativos, es muy importante, ¿no? Entonces, claro, un principio fundamental es de la justicia de la evaluación, ¿no? Basada en su solidez técnica. Vamos a hacer un corte, regresamos porque el INE tiene que producir un documento, un documento que da el estado, la situación. Este primer documento del INE, ahora reformado, es la línea basal, es de donde partimos, y de eso hablaremos en el siguiente corte, sobre cuáles son los datos que, de acuerdo a los principios, señala y subraya este documento, que sin duda nos da una evaluación de todo el sistema nacional educativo y nos plantea enormes retos, y de eso queremos que nos platique la presidenta del INE. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Comentábamos que hay un primer documento, una primera evaluación de todo el Sistema Nacional Educativo, presentado recientemente, y que de alguna manera se convierte en la línea basal de esta reforma. Es la primera vez que tenemos un documento ya con la reforma educativa. ¿Cómo fue estructurado este documento? ¿Hasta dónde llega? Realmente, ¿cuál sería tu valoración de lo que te planteaste hacer cuando iniciaron, y si el documento cumplió tus expectativas? Claro. Bueno, un poco partiendo de este gran paraguas de principios del que hablaba yo ahora, del derecho a la educación, decidimos titular el documento El derecho a una educación de calidad, ¿no? Justamente. Entonces, esa es, digamos, como la gran orientación del documento. Lo que queremos es ver si en México se están cumpliendo los principios fundamentales de un derecho a la educación. Partimos de un pequeñito marco teórico, que es el marco teórico que elaboró Katerina Tomaszewski, que fue la primera relatora de Naciones Unidas para el derecho a la educación, que nos habla de las 4 A's, sí, ¿no? Y las 4 A's son, bueno, la disponibilidad, por su nombre en inglés, que es availability, que quiere decir que las escuelas y los maestros estén disponibles, estén ahí, digamos, que el niño pueda ir a la escuela y encontrarse que la escuela existe, que el maestro está. El segundo es la accesibilidad, la segunda A, y eso se refiere, bueno, no solamente a que la escuela y el maestro existan, sino que no existan barreras para la asistencia a la escuela. Una barrera, por ejemplo, muy importante, pues son las cuotas, ¿no? Cuando hay cuotas, pues eso implica que mucha gente no puede asistir a la escuela, pero también hay barreras físicas que implican que los discapacitados no pueden asistir, etcétera. Entonces, bueno, otro aspecto es este asunto de la accesibilidad. El tercero se llama adaptabilidad. Los segundos dos ya tienen más que ver con calidad, ¿verdad? La adaptabilidad, bueno, reconoce la diversidad y se refiere a si la educación está adaptada a las condiciones culturales, lingüísticas y específicas de la población a la que está atendiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el caso de México sabemos que tenemos un currículum homogéneo, una definición del funcionamiento de las escuelas también homogéneo, ante una enorme diversidad tanto de culturas como de lenguas, como de realidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos preguntamos qué tan adaptada está la educación a cada uno de estos sectores. Y por último está la aceptabilidad,
que este es un concepto muy bonito porque se refiere a qué tanto los alumnos aceptan, o sea, consideran aceptable la educación que están recibiendo, si la consideran pertinente, relevante, atractiva, si consideran el espacio educativo como un espacio digno, como un espacio seguro, respetuoso, cómo se sienten los alumnos respecto de la educación, ¿no? Entonces, bueno, estas son las 4 A's que tomamos como marco de referencia, y bueno, dentro del derecho a la educación. Y entonces en el informe lo que hacemos es irnos recorriendo, digamos, la información disponible, porque no respecto de cada una de ellas tenemos suficiente información, pero tratando de juntar información disponible sobre cada una de ellas, y entonces está dividido en 4 capítulos el informe. El primero justamente tiene que ver con si los niños acceden a la escuela, ¿no? Ese es lo primero, y bueno, por niños, estamos entendiendo niños y jóvenes, digamos, todo el tramo de la educación desde 3 años obligatoria a los 17, ¿verdad? De preescolar. De todo el tramo de educación obligatoria, y ahí nos preguntamos si están accediendo. Y nos encontramos fundamentalmente con que pues las 2 puntas de este grupo de edad, ¿no?, que tendría que asistir a la educación obligatoria, que son los niños de 3 años por un lado y los que tienen entre 15 y 17 de otro, pues son los que menos están accediendo a la educación, que más fuera están. Que eso dramáticamente muestra el enorme desafío. Sí. Uno de los temas que yo subrayo de este documento es el acento que ponen, que la falta de disponibilidad de estar del preescolar en comunidades o localidades de alta marginación, nuevamente redunda la incidencia de la pobreza o la incapacidad de salir. Exactamente, sí, porque bueno, en la educación preescolar, en el caso de los 3 años, el problema todavía es un problema de oferta. O sea, no hay oferta suficiente de primer grado de preescolar para toda la población nacional. De hecho, hay un 60% de niños de 3 años que están fuera de la escuela. O sea, 6 de cada 10 niños de 3 años no cuentan con un espacio para poder ejercer su derecho a tener acceso a preescolar. Digamos que no acceden, pero una buena parte de ese 60% se debe a que no hay oferta, ¿no? Una parte importante de ese 60% se debe a que no existe ese primer grado de preescolar, y curiosamente pues existe menos en los lugares más marginados, que es donde más se necesita, justamente porque en la casa pues, se carece de factores de lo que se llama educogénesis o educabilidad, ¿no? Y entonces pues es la escuela la que proporciona, digamos, esos elementos que permiten como nivelar el terreno de juego para después entrar a la educación. Y se genera este ciclo de pobreza. En los lugares de mayor marginación o mayor pobreza hay menos acceso a la educación preescolar o educación de peor calidad. Así es. ¿Y en el otro extremo? ¿Cuál es el otro extremo? El problema que nosotros descubrimos es un problema fundamentalmente de deserción, ¿verdad? Y la deserción se debe pues a varias cosas. Una muy importante es la necesidad de trabajar, pero la otra fundamental es la falta de relevancia de la educación, o sea, este asunto de la falta de aceptabilidad, ¿no? O sea, los alumnos no sienten que aquello que están recibiendo en la escuela es algo que les sirve, que les gusta, que les atrae, que despierta sus intereses, por un lado, y por otro lado, desgraciadamente en muchos lugares los jóvenes se sienten hostilizados en la escuela, no consideran que la escuela es un sitio agradable, respetuoso, ¿no? Entonces, por estas 2 razones, pues consideramos que la escuela, sobre todo la media superior, no se está adaptando a las necesidades de los jóvenes y que los jóvenes no le están encontrando aceptable y que por lo mismo están desertando, ¿no? Entonces tenemos problemas de oferta, digamos en el extremo de 3 años, sí. Y tenemos un problema de la relevancia o esta percepción de los jóvenes que sienten que no tiene ningún sentido, más allá que tengan la escuela cerca o que el maestro. Que eso nos habla de una magnitud, una profundidad, de una complejidad. Muy fuerte, y con resoluciones que tienen que ver con cosas que afecten el entorno, que no haya necesidad de trabajar para los niños y jóvenes que todavía no están en edad de hacerlo, pero sobre todo problemas de naturaleza pedagógica, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa al interior de las aulas? Que las aulas no son capaces de atraer el interés de los muchachos, ¿no? Y que tampoco son capaces de hacerles sentir a gusto en un lugar. Y ahí son los 2 temas, la pedagogía y el contenido de lo que se está enseñando. Así es, son las 2 cosas, o sea, cómo se enseña y qué se enseña, ¿no? Y por otro lado, cómo se crea el ambiente o el clima de aprendizaje para poder aprender. ¿Y ese documento señala algunos, digamos, puntos relevantes de cómo se enseña y qué se enseña que deberían ser revisados, o eso será una segunda etapa? No, yo creo que hay muchísimo que investigar a futuro, ¿no? Yo creo que tenemos algunos pincelazos de por dónde están los problemas, pero hay que profundizar muchísimo en ellos, y sobre todo en estos problemas de naturaleza más pedagógica y de contenidos hay que profundizar mucho, pero ya hay muchas indicaciones de que por ahí tenemos un problema muy serio. Una de las cosas que observamos, que se nota menos en educación media superior y más en la educación propiamente básica, pues es la homogeneidad de los contenidos, ¿no? Que
tenemos un solo currículum en el caso de básica para todo el país, y bueno, ya en secundaria eso empieza a hacer ruido, ¿no? El hecho de que hay una cosa que pues, no le da significado al alumno, no le da sentido a lo que está estudiando, ¿no? Porque es una cosa totalmente ajena, todavía muy enciclopédica, muy fragmentada. No está relacionada con la realidad y con los problemas a los que ellos se enfrentan, no es una educación que va orientada a que puedan resolver esos problemas, ¿no? Y entonces, bueno, se van desmotivando y se van frustrando, ¿no? Al estar en la escuela, y eso se viene reforzando después en la media superior, no tanto por la homogeneidad, porque ahí al revés lo que tenemos es una enorme heterogeneidad de planes curriculares, una gran dispersión, pero sí por la manera como se enseña, ¿no? Este asunto de que tienen un maestro por cada asignatura, son periodos de 50 minutos cada clase, está totalmente fragmentado el conocimiento, no está vinculado con la realidad, es un conocimiento abstracto, disciplinar. Y bueno, estas cosas yo creo que se tienen que revisar muy a fondo. Y con enormes retos y desafíos, estamos hablando de 236,000 escuelas, lo que hay en el país, o sea, es un universo en el cual el desafío, digamos, de hacer una evaluación de cada una, por entidad, por municipio, por localidad, y después tener esta agregación, tiene una expresión muy grande. Sí. Pasemos a la segunda, Sí, lo segundo que nosotros tratamos es lo que tiene que ver con la asistencia y la permanencia, ¿no? Que justamente tiene que ver con este problema de deserción. Entonces el estudio se mete a ver, bueno, ya los alumnos accedieron a la escuela, pero ahora están asistiendo de manera regular, en primer lugar, y segundo lugar, están permaneciendo el tiempo suficiente como para terminar los ciclos escolares y poder pasar a los siguientes. Y bueno, aquí es donde descubrimos este problema de pues tanto de la reprobación y de la extraedad, ¿no? En que se va acumulando, digamos, en los diferentes niveles educativos, como sobre todo de la deserción, ¿no? El hecho de que la mayor parte de los alumnos que están en la escuela, que están fuera de la escuela, son alumnos que alguna vez estuvieron en la escuela. Entonces, ¿qué hizo la escuela para que ahora ya no estén? ¿No? Sí. Entonces, y esa es una pregunta muy grande a la escuela misma. Desde luego, el problema no es solamente escolar, ¿no? Sí, y eso hay que reconocerlo, y es un problema del entorno, es un problema económico, social, cultural, que tiene que ser atendido de manera intersectorial, pero también es escolar, y eso es lo que yo creo que es muy importante que nos demos cuenta, porque desde la escuela y desde el sistema educativo y desde la política educativa hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Ahora, por una parte tenemos esta realidad de que la expresión de la deserción o el abandono escolar, también tiene una expresión territorial muy diferenciada. Las entidades o las localidades más alta marginación sureste son las que tienen más, incluso por modalidades, hasta donde vi del estudio, pues una telesecundaria o una escuela, un salón multigrado o un nivel multigrado tienen nuevamente estas enormes... Desgraciadamente eso es lo que atraviesa todo el informe, ¿verdad? Este asunto de la inequidad, como la oferta más pobre justamente está en las zonas más pobres. Una profunda desigualdad que con un agravante mayor. Se junta pobreza de la demanda con pobreza de la oferta, y la sinergia de las dos cosas afecta el aprendizaje, ¿no? O sea, que donde también hay una desigualdad. Con un elemento mayor, en este caso la desigualdad no la genera, digamos, el entorno económico o el mercado, la genera una política pública que da a los que más necesitan. Así es. Menos recursos, menos calidad, etcétera. Tenemos un sistema educativo que puede estar exacerbando esa desigualdad. No, está reproduciendo la desigualdad. La está reproduciendo e incluso exacerbándola porque no la está atendiendo, digamos. O sea, no hay una política educativa que atienda la inequidad, ¿no? Y en ese sentido, en este tema, las brechas, ¿dónde están? ¿Dónde están las brechas más grandes? Si tú podrías señalar, la brecha está en las localidades indígenas con respecto a las colonias urbanas. Las brechas están en términos las brechas, yo diría que las brechas más fuertes están, bueno, yo creo que quienes menos se benefician del sistema educativo, y esto sale también muy claro en todo el informe, son los grupos indígenas, ¿verdad? Porque, bueno, los grupos indígenas en sus localidades son los que menos acceden a la escuela, los que menos permanecen en ella, cuando se les compara con los no indígenas, los que más reprueban, los que menos aprenden, los que más reprueban, los que menos transitan de un nivel educativo a otro, pero curiosamente el estudio también descubre que esto es cierto también para los indígenas que viven en la ciudad, ¿no? O sea, que ya hay un 40% de indígenas que no son rurales, que ya se movieron de sus lugares de origen, y que también en las ciudades los indígenas tienen estas mismas características. Y bueno, nosotros estamos seguros de que no es por ser indígenas, sino porque existe todavía en el ambiente pues una discriminación. Una discriminación, exactamente, prejuicios, racismo, ¿no? En nuestra sociedad, que expulsa, digamos, a los niños indígenas de las escuelas y que pues impide que se cumpla con ellos el derecho a la educación, impide su aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, desde luego las poblaciones indígenas están a la cola, digamos, siempre están al final.
¿no? Y bueno, creo que nos tenemos que preocupar de manera muy especial por ellos, porque de otra forma va a ser como muy difícil que nuestros índices de equidad educativa mejoren, puesto que si no podemos jalar el último furgón del tren, pues va a ser sumamente difícil que avancemos educativamente, ¿no? Pero bueno, desde luego también en este contexto pues están las localidades pequeñas, las localidades rurales que están en zonas marginadas, y aunque de eso no tenemos información, sí tenemos la hipótesis de que en zonas marginales urbanas también ocurre, ¿no? Desgraciadamente la información todavía no la tenemos desglosada a ese nivel como para poder distinguir en zonas urbanas las marginales de las no marginales o de las zonas urbanas de clase media, pero la hipótesis es que también en las zonas marginales urbanas pues tenemos un problema de falta de calidad educativa, de falta de avance y de progreso en el sistema, ¿no? Como debería de ser. Y eso es muy preocupante porque eso genera deserción. Y la deserción lo que genera pues son dos riesgos que descubrimos ahí, ¿verdad? Por un lado está el riesgo del desempleo, que ese es un riesgo documentado, ¿no? Entre menos educación tenga uno, pues más difícil es encontrar un empleo estable, un empleo digno, y efectivamente esto ocurre con los niños que se egresan, o sea, que salen de la secundaria sin haberla concluido, o que salen del bachillerato sin haberlo concluido, pues efectivamente tienen una enorme dificultad para conseguir empleo, se van a la informalidad, y bueno, digamos, el resultado de la deserción es algo que es muy difícil revertir, ¿no? O sea, como ya desertaron y ya, pues ellos van a recuperarlos, eso, y ya hablaremos de eso. Vamos a un corte, estamos hablando sobre esta terrible realidad, un sistema educativo que está exacerbando la desigualdad, la inequidad, y que nos lleva a este drama. La población indígena, la población más pobre, tiene los peores servicios educativos y se está reflejando en datos de la deserción, reprobación, con las consecuencias que esto tiene. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del estado de la situación en México en el 2014. Estábamos hablando sobre este documento, yo diría central, que hace una línea basal para pensar a partir de la reforma. Y nos falta hablar sobre el aprendizaje. ¿Qué revela el documento del INE sobre el aprendizaje en nuestro país? Sí, bueno, el INE revela que hay diferencias en el aprendizaje por niveles educativos. El nivel preescolar, por ejemplo, es sorprendentemente bueno, ¿no? Encontramos que alrededor de un 90% de los pocos que hay sí son buenos. Sí, exactamente, los que están pues en cuarto y quinto grado, de los 4 y 5 años, en segundo y tercer grado, que ya está prácticamente universalizado. Sí. Bueno, pues ahí, de hecho, los estudios del INE están hechos con niños de 5 años, en el tercer grado de preescolar. Pero alrededor del 91% alcanzan el nivel básico de lo esperado, tanto en lectura como en matemáticas, en pensamiento matemático, que bueno, es que por cierto es difícil, ¿verdad?, aproximarse al aprendizaje de los alumnos tan chiquitos, porque cuando uno los examina, pues los tiene que examinar uno por uno, porque no es posible ponerles una prueba, todavía no escriben, ¿no? Pero bueno, así fue, y la verdad es que sí muestra que tenemos ahí un potencial que tenemos que explotar. Eso es una de las cosas que descubrimos. Claro. Un buen inicio que deberíamos conservar tenemos un buen nivel educativo y tenemos que fortalecer ese buen nivel educativo, ¿no? Exactamente, y después darle seguimiento, desde luego, ¿no? Y va bajando, ¿verdad? O sea, la cantidad de alumnos que logran resultados, cuando menos a nivel básico en primaria, anda alrededor del 70%, ya en secundaria anda alrededor del 50%, ¿no? Y en bachillerato más o menos igual, como que va bajando según aumenta el nivel educativo, de manera que podemos decir que entre más grado escolar el aprendizaje se va cayendo. Claro, el aprendizaje va cayendo en cuanto al número de alumnos que logran este nivel básico, que es el mínimo, por cierto, requerido por el propio currículum, digamos, ¿no? Sí. Nuestro propio currículum, que esperamos refleja lo que requiere la sociedad, o sea, lo que requiere un sujeto para desenvolverse en la sociedad. Entonces, bueno, podemos decir que alrededor en promedio, ¿verdad?, el 60%, un poquito más de nuestros alumnos están alcanzando al menos el nivel básico en el tramo obligatorio, pero más en preescolar que en secundaria y en media superior, ¿no? Ese es un poco el asunto. Pero lo que más preocupa de los resultados de aprendizaje, otra vez, son las desigualdades, ¿verdad? O sea, porque justamente son los alumnos que están en zonas indígenas, que están en zonas urbanas pobres, que están en zonas marginales rurales. Los que aprenden mucho menos que el resto. Aprenden menos, exactamente, que por otro lado no nos debe de sorprender, porque si la oferta es pobre, en condiciones de demanda pobre, pues bueno, que el aprendizaje… Con infraestructura pobre.
pobre. También, exacto, infraestructura pobre, que el aprendizaje sea diferencial, pues no nos sorprende, pero sí nos duele, ¿verdad? O sea, como que eso no debería de suceder, porque la educación pues es el principal igualador social, ¿verdad? Esta realidad que incluso el documento lo documenta, un derecho bisagra, un derecho que logra articular el resto en esta concepción que todos los derechos pesan igual, pero sin duda hay un derecho que abre las puertas a otros habilitador derechos, a otros. el asunto del derecho bisagra, entonces, por eso lo grave y lo dramático, saber que en estas zonas donde tenemos todos los problemas, llámese de salud, llámese en términos de estilos de vida, etcétera, pues también tiene que ver con esta realidad, que la oferta educativa ahí no está haciendo la diferencia, al contrario, puede estar agravando, porque reproduce las desigualdades. Y yo subrayaría nuevamente, cuando la desigualdad la genera el Estado a través de su gobierno, tiene un acento mayor, porque ya no estamos hablando del mercado o de una manera de articularnos, es como un tú decías, Estado es la política educativa, exactamente. Que es una responsabilidad del Estado que no lo está cumpliendo, y en ese sentido creo que hoy tenemos ese acento, que el aprendizaje, nuevamente, como nos señalas, localidades indígenas, urbanos marginales, y el documento logra establecer del aprendizaje cuáles son los elementos que están incidiendo negativamente más que otros. No llega a esos niveles de profundidad, aunque sí hay algunas cosas que son como muy evidentes. Uno tiene que ver, bueno, hay una correlación del aprendizaje, el nivel alcanzado, con el grado de marginalidad de la zona donde se vive, con el decil de nivel de ingresos del que proceden los padres de familia, con el nivel de escolaridad que tienen los padres y sobre todo las madres de familia, con el nivel de ruralidad, ¿no?, de la escuela de la que se trate, y con el pertenecer o no a un grupo que hable una lengua indígena distinta, una lengua distinta a la nacional. Entonces, esos son los infofactores que de alguna manera están claramente influyendo, correlacionados, digamos, con el aprendizaje. Y bueno, todo el sistema educativo existe para que los niños aprendan, ¿no? Ese es el propósito del sistema educativo. Entonces, el aprendizaje es el indicador más sensible de cómo está funcionando nuestro sistema educativo, porque ahí es en donde vemos si efectivamente todo este aparato que hemos montado está funcionando. O sea, está bien que estén las escuelas ahí, que los maestros estén formados, pero los niños están aprendiendo, ¿no? Esa es la pregunta más importante de todas. Entonces, cuando ahí encontramos problemas, pues eso yo creo que nos debe de preocupar como país. En este año hubo una discusión muy fuerte porque una de las pruebas que se había históricamente aplicado para aprendizaje se está revisando, deja ponerlos en esos términos, a fin de poder tener un instrumento mucho más fino, con mayor capacidad de expresar esto. Y en ese sentido, sí, el INE está convencido que debe tener un instrumento para poder captar este aprendizaje. Desde luego, necesitamos saber si los niños de México están aprendiendo o no están aprendiendo, y si hay brechas, insisto, ¿no?, si hay mucha distancia entre lo que están aprendiendo unos y lo que están aprendiendo otros, porque la política educativa tendría que estar atendiendo lo logrado y el cierre de las brechas, ¿no?, las dos cosas. Y en la última, la percepción de los jóvenes sobre sus escuelas, de los niños, ¿qué nos dice el informe? Bueno, en términos generales sí hay pues un conjunto de problemas que el informe descubre, ¿verdad? O sea, el informe descubre problemas de infraestructura en las escuelas, problemas cuando las escuelas mismas tienen, en general todas ellas, un reglamento escolar interno, pero un análisis muy interesante que se hace de los reglamentos escolares de las escuelas descubre que estos son fundamentalmente punitivos, ¿no? Sí, o sea, que no son prohibicionistas, no promueven derechos, no generan realmente un reconocimiento a la norma. El conocimiento de la norma y las posibilidades de convivir, ¿verdad? O sea, no están orientados hacia eso. Entonces, pues son más bien las sanciones por un mal comportamiento que, digamos, el poner las condiciones y la estructura que favorezca pues una adecuada convivencia entre ellos, ¿no? Entonces, generalmente tenemos un problema de falta de convivencia, de no estar a gusto por esa razón, ¿no?, por la razón de que sí se siente un ambiente hostil, un ambiente poco respetuoso. Bueno, problemas de equipamiento, yo creo que también hay muchos que descubren. El dato que pone ahí que solo que 2 de cada 3 escuelas en nuestro país no tienen áreas deportivas o áreas, es grave en un país donde padecemos la obesidad, el sobrepeso, donde tenemos un problema realmente de educación física, como la construcción, digamos, de una manera de vivir sanamente, pues nos demuestra que mientras no resolvamos eso. Claro, por un lado, por otro lado tampoco a los alumnos les creamos un ambiente adecuado, agradable, ¿no?, en donde, bueno, tengan espacios de esparcimiento, espacios de diversión, de activación física, ¿no? O sea, esas son las cosas que no existen. Y el dato es 2 de cada 3, de acuerdo al dato que pone el informe. Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí tenemos un problema de infraestructura muy fuerte. Bueno, eso está aceptado por varios, el censo lo confirma, y nosotros sacamos algunos datos del censo para nuestro informe. Bueno, es algo que desde luego hay que empezar a atender.
Y bueno, lo que nosotros recomendamos, dadas las desigualdades que encontramos, es que esta atención pues tendría que empezar por los lugares más pobres, ¿no? En lugar de empezar como suele hacerse por los lugares que ya tienen, están mejor dotados de infraestructura y de servicios, ¿no? Sino que hay que empezar a... Hay que focalizar donde tenemos los mayores rezagos, mayores brechas, para tratar de, yo diría, más allá de una visión a largo plazo, en muy corto plazo, por lo menos nivelar estas, digamos, líneas basadas en infraestructura homogénea mínima, calidad en términos de estos datos que ofrece el censo sobre acceso a agua o acceso a drenaje o internet. O sea, ahí tenemos grandes deficiencias, y un dato sorprendente del censo fue de que los temas de infraestructura y de cobertura, o sea, el número de escuelas sigue siendo un tema si uno se ve el mapa nacional, cuando hay entidades o ciudades como esta, pero hay ciudades o localidades en las cuales realmente pues seguimos teniendo esta enorme realidad de no hay la infraestructura, y la percepción de los jóvenes es de que pues salen escuelas un dato que sale, escuelas que no tienen aulas. Así. ¿No? Creo que 900 escuelas que no tienen aulas. Es impresionante, la verdad, que eso todavía puede existir, ¿verdad? Que hay escuelas con clave y que hay escuelas con clave de muchos años y que todavía las aulas no estén construidas, ¿no? Y que sean aulas totalmente improvisadas o construidas por los padres de familia con los materiales que se puedan encontrar, y esas escuelas están en los lugares más alejados, donde nadie las ve, es un problema silencioso, invisible, que está de alguna manera presente. O sea, que nos hace mucho ruido su presencia, ¿no? Que ahora se descubre con el censo, justamente, ¿no? Y que hace visible este enorme rezago. Entonces, no solo tenemos problemas, digamos, del aprendizaje en todas sus dimensiones, problemas en términos de ordenar, digamos, la estructura laboral o el esquema de vinculación de los maestros, su aprendizaje, su capacidad pedagógica. Tenemos problemas digamos, de infraestructura mínima, que normalmente la injusticia, sí, ¿no? En ese sentido. Vamos a un corte, regresamos para preguntarle a la presidenta del INE, y este documento, una vez presentado, ¿qué sigue? ¿Cómo logramos que sea parte fundamental que oriente no solo el ejercicio de las responsables de educación estatales, sino también que oriente el ejercicio presupuestal siguiente? Porque de otra manera nos encontramos nuevamente un país que se evalúa, pero que no logra incorporarlo en su desempeño, las tareas, después de un trabajo que nos habla de esta realidad, de un país de brechas, desigualdades, pero sobre todo brechas y desigualdades que muchas de ellas ya no son recuperables. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Una de las preguntas que sigue después de un documento, un poderoso documento que nos da una línea basal que señala y pone acentos graves, diría, en términos de la complejidad de este sistema nacional educativo masivo que tenemos, es, bueno, ya tenemos el documento, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo logramos que se vuelva orientador en términos de la toma de política pública? Y en algunos casos, yo creo que vinculante. ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Cuál es tu estrategia para lograr que este documento pues, se convierta en un documento para tomar decisiones de política pública? Claro. Sí, mira, el documento nos ayuda a señalar como problemas graves, y yo diría 5 y una solución, ¿no? Una posible solución a todos estos problemas. Y bueno, desde luego respecto de cada problema hay recomendaciones específicas que el propio documento elabora, ¿no? Uno de los problemas, el más importante para nosotros, el más importante en educación, es de la inequidad, que atraviesa todo el documento sin quererlo, digamos, ¿no? O sea, cuando uno lo lee al terminar, es la evidencia que está. Pues es lo que de alguna manera sale con toda, ya muchos de nosotros lo conocíamos, este problema. Yo vengo hablando del problema de la inequidad en educación desde hace 20 años, ¿no? Y muchísimos de nosotros hemos, el sistema educativo no ha tenido políticas que atiendan la inequidad. Tiene programas compensatorios, pero los programas compensatorios remedian los problemas que causa la inequidad, pero no resuelven la inequidad, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los primeros problemas es esto, se tiene que atender, y la recomendación específica en ese caso, pues es todo gasto adicional en educación que se vaya focalizado a las zonas más pobres, ¿no? O sea, y que se vaya focalizado sobre todo a las escuelas, porque ahí es en donde nosotros encontramos que está la solución, ¿no? O sea, que se vaya a las escuelas, que las dote de la infraestructura necesaria, pero que fortalezca académicamente a su personal docente, a su personal directivo, y que les dé los apoyos continuos e
intensos necesarios para que puedan funcionar como tales, ¿no? Pero focalizarlo a lo más pobre, eso es lo que nunca hemos hecho, ¿no? Y yo creo que lo tenemos que hacer. Entonces, eso respecto de la inequidad. Después, el otro nodo de problema que encontramos es el que tiene que ver con la población indígena, y sobre este quizás lo más interesante que decimos es que pues tenemos que dejar de ver a los indígenas como los pobres que requieren que los atendamos, sino como aquellos que tienen una enorme riqueza que no hemos podido ver y que tenemos que empezar a potencializar, ¿no? Que es esta riqueza cultural que tienen, y bueno, una educación entonces que se vuelva relevante lingüísticamente, culturalmente, que se vuelva pertinente a su cultura, pero también a sus necesidades, ¿no? Y que bueno, también pedagógicamente se adapte a los métodos que ellos están acostumbrados a utilizar para aprender, ¿no? Que no siempre son los mismos que utilizamos en la cultura nacional mestiza. Entonces, bueno, pues ahí desde luego hay que atenderlos desde el punto de vista financiero y académico y pedagógico de manera privilegiada, pero viéndolos como con una enorme riqueza y no solamente como se han solido ver con simplemente sencillamente aquellos pobres que necesitan una mayor atención. Descubrimos el asunto del preescolar, ¿verdad? Sí. O sea, por un lado descubrimos esta potencia, o sea, un nivel educativo relativamente bueno dentro del sistema educativo nacional, a juzgar por sus resultados, pero por otro lado descubrimos dos cosas respecto al preescolar. Por un lado, el hecho de que, bueno, desde luego es inequitativo, o sea que también ahí está el asunto de la inequidad, pero el hecho de que dura muy poquito tiempo el horario, ¿no? El horario del preescolar es de 3 horas. ¿Debería ser de cuánto? Pues debería de ser de unas 5 o 6 horas, ¿no? O sea, porque, digo, es tan bueno que y hay tanta inversión estatal ahí que, ¿por qué no aprovechamos? Prolongarlo, digamos, para aprovecharlo. Y no, prolongar el horario, bueno, 3 horas no es nada. La verdad es que no es nada 3 horas y tampoco le resuelve los problemas a los padres de familia que tienen que ir a jornadas niños, laborales, así pues es. alcanzan a regresar a su casa y a tener que regresar por ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, tampoco resuelve el problema de la demanda. Entonces, consideramos esta posibilidad de que se prolongue el horario escolar, ¿no? Pero por otro lado, también pensamos en la necesidad de comenzar lo más temprano posible. Esto nos lo dicen todas las investigaciones, ¿no? O sea, los primeros años de vida son los más importantes. Una prioridad sería universalizar efectivamente, acceso efectivo preescolar. Preescolar e inclusive los añños anteriores, ¿no? O sea, la educación inicial, que pues realmente la cobertura en México de educación de los 0 a los 3 años es prácticamente nula. Nula, realmente. Entonces la posibilidad de pensar incluso que este tercero de preescolar que ha tenido tanta dificultad para ampliarse, a pesar de que la Constitución desde el 2008 dice que es obligatorio, ¿no? Pues a lo mejor pensar en que no necesariamente tiene que ser una atención escolarizada como nos la hemos imaginado para los niños de 3 años, que son todavía muy chiquitos, y más bien prolongar la atención hasta los niños de 0 años, ¿no? Con métodos no formales que más bien atiendan a los padres de familia para que sepan atender el crecimiento y el desarrollo y la educación de sus hijos, ¿no? Entonces pensar en eso, pensar en que el preescolar es una etapa muy importante, que la edad temprana, digamos, es la mejor inversión que puede haber en educación. Entonces eso respecto al preescolar. Identificamos el problema de la deserción como un problema muy importante. Sobre todo en este lapso de 15 años, yo sigo repitiendo esta noción de que los jóvenes sientan que no es relevante, que hagan esa pregunta que comentábamos en el corte: ¿para qué sigo estudiando la tercero de secundaria, primero de prepa? Si no va a tener ninguna trascendencia. Eso no conduce a que tenga mayores ingresos, no conduce a que tenga un empleo sé que no va a poder seguir porque no hay acceso a educación superior. Lo peor del caso es que pues hay alternativas de enriquecimiento que son pues no legales, ¿verdad?, pero que están ahí disponibles. Bueno, la ilegalidad y esta parte de conductas realmente... El crimen organizado está al acecho, digamos, de los jóvenes que son desertores. Y conductas realmente que nos llevan a esta situación de suicidios, adicciones, comportamientos realmente, enormemente... Deja pensar en esos términos, de un costo para el país enorme. Un costo para el país muy grande y con pocas posibilidades de recuperar a esos jóvenes. Casi nulas. Yo creo que sí, porque el sistema educativo, el sistema nacional, si no los atiende a los jóvenes por la vía de la escuela, no tiene otra manera de atenderlos. No tiene manera de acercarse a ellos. Si los no perdemos tiene otra ahí, forma de acercarse a ellos, ¿no? Entonces el riesgo, digamos que es doble, porque es el riesgo del desempleo al que ya me referí, pero también el riesgo de estas conductas antisociales, incluso de la incorporación al crimen organizado. El crimen organizado entre sus filas tiene muchos jóvenes desertores, ¿no? Que por otra parte, abandonados del sistema escolar, y yo uso abandonados porque finalmente no podemos resolver esos problemas. No es que deserten, simplemente no tenemos capacidad de mantenerlos por esta percepción de que es irrelevante, que es totalmente aburrida, que no tiene sentido. O incluso que es hostil, o sea, porque ahora con el bullying, pues muchos lo consideran. ¿Y ahí qué recomienda? ¿Cuál sería la recomendación del documento? Pues la recomendación es entrar como muy a fondo a todas las cuestiones, tanto pedagógicas como curriculares, hacer el currículum algo muchísimo más adaptado a los jóvenes, muchísimo más atractivo, pensando que los jóvenes son diversos también y que no podemos pensar en una solución homogénea, eso lo decimos en todos los casos, ¿no? Sino que tenemos que pensar en los grupos específicos de jóvenes.
y hacer una reforma curricular a fondo, ¿no? También pedagógica, también respecto de los modos de aprender y de los modos de tratar a los alumnos al interior de las escuelas, ¿no? Hay que convertir a las escuelas en lugares en donde ellos quieran estar, prefieran estar ahí que en cualquier otro lado, porque sean lugares en donde de veras se pueden enganchar en procesos de aprendizaje, porque socializan con sus compañeros, porque tienen oportunidades de desarrollo cultural, de sí, la convivencia, de estar con otros jóvenes. Claro, o sea, es el lugar ideal, la escuela es el sitio ideal. Entonces, justamente cuando hablamos de las soluciones, la escuela vuelve a aparecer como el lugar a partir del cual, pero cada escuela, ¿verdad? O sea, no soluciones universalizadas, ¿no? Sino cada escuela, fortalecer a cada escuela para que pueda encontrar su solución. Y obviamente en estos temas está esta urgencia. ¿Cuándo? Porque estamos muy tarde y ahí está, déjame dar dos dudas. Una, ¿cómo logramos que todo esto que sabemos se aplique? Que realmente los responsables lo tomen en cuenta, desde el legislador hasta los ejecutivos, y que empiezan a tomar acciones inmediatas. Y dos, el tiempo, o sea, porque jóvenes, que son jóvenes ahorita, sí, pues ya en 2 años ya van a dejar de serlo, ¿verdad? Cuando logramos hacer algo, en 2 años ya terminaron la secundaria, ya terminaron y llegamos tarde, y nos lleva a otra esa dimensión. La enorme cantidad de jóvenes o adultos mayores, esta parte que tiene el informe que me gustaría que nos comentaras, de los que tienen 65 más, o sea, una cantidad de población de adultos que no terminaron la educación básica, ni la primaria, hablamos de esa educación básica de hace unos años, no se llega a la secundaria, no son funcionales, no pueden comprender un mensaje escrito, no pueden hacer una operación matemática, y ahí. Claro, y no solamente de 65, desde los 35 tenemos, bueno, pues muchos adultos que no terminaron la educación básica, ¿verdad? Y que tienen enormes dificultades para vivir una vida digna, porque no encuentran empleo, porque no encuentran... Y no pueden incluso leer los mensajes o las recomendaciones. Yo cuando veo estos anuncios de algunas... Son muchos, ¿no? Lo que tú dices, o sea, es la mitad de nuestra población adulta la que está en esas condiciones, sin la educación básica concluida, y estamos atendiendo a muy pocos, la verdad, ¿no? Entonces, sí, muy pocos. De hecho, la cifra que se maneja es que tenemos el monto de adultos o jóvenes adultos que están, digamos, no tienen educación básica, porque son analfabetos, son alrededor de 33 millones y tenemos 30 millones escolarizados. Tanto el mismo mundo de gente que está en las escuelas que ya abandonaron y ya no van a regresar. ¿Y ahí qué tenemos? Sí, pues ¿Qué tenemos de propuesta? Bueno, ahí también la otra cosa que se descubre ahí es que la escolaridad sí tiene efectos sobre la vida de los sujetos adultos, claro, digamos, ¿no? O sea, que hay efectos que ahí constatamos en el estudio sobre la salud, es gente que ejercita muchísimo más, la gente más escolarizada, es gente que cuida más su salud, es gente que le gusta más leer, entonces ese es digamos, el punto de partida para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, pues con toda esa información y luego también el hecho de que, bueno, los adultos escolarizados tendrán más cuidado de escolarizar a sus hijos, ¿no? Todo esto nos habla de la necesidad de atender a la población adulta, ¿no? Entonces, bueno, ahí la verdad es que no hacemos recomendaciones específicas, salvo identificar el fenómeno y la necesidad de que haya pues una atención otra vez acorde a sus necesidades, una adaptada, digamos, a las diferentes características de las poblaciones que están en este tipo de circunstancias, que responda a sus necesidades, que no tanto busque la certificación, digamos, sino sí efectivamente el aprendizaje para aquello que ellos necesitan, ¿no? Entonces, sí tenemos que buscar sistemas distintos de atención a los adultos, porque los que tenemos son demasiado exiguos, están llegando a muy pocos y hay una deserción enorme en los programas de educación de adultos también, ¿no? Este año que queda, ¿cuáles serían, digamos, las 2 o 3 tareas fundamentales que piensas el INE va a hacer? Bueno, este año el INE se tiene que atener a las disposiciones legales, ¿verdad? Que las disposiciones legales le dan en este año pues una enorme de responsabilidades respecto a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces estamos ahora ya en puerta la evaluación al ingreso de ingreso a la docencia. El INE elaboró los lineamientos para que esto se hiciera conforme y ahora tendrá que supervisar todos los mecanismos de aplicación de las evaluaciones y además tendrá que calificar, supervisar los mecanismos de calificación. Pero inmediatamente después viene el diseño desde luego de la evaluación del logro académico que tiene que existir a partir de 2015. En eso estamos ahora definiendo cuál va a ser el esquema. Tenemos que evaluar el desempeño de los docentes. El desempeño de los docentes es la base para después evaluar también las promociones, tanto en funciones como verticales de los docentes y bueno, pues todo el personal profesional que necesita el aparato docente para hacer todo esto que decimos que necesitamos, ¿no? Que son tutores que puedan estar acompañando a los maestros que tienen deficiencias detectadas, digamos, en su práctica docente, pero también los asesores técnico-pedagógicos que tienen que atender las necesidades tanto de los docentes, pero sobre todo de las escuelas, ¿no? Bueno, los propios evaluadores
evaluadores que el sistema educativo va a necesitar. Entonces, todo esto se tiene que... Entonces, ahí hay un terreno muy amplio de trabajo que nos rebasa, es realmente muchísimo para la cantidad de gente que somos en este momento, estamos creciendo, ¿no?, para poder atenderlo, pero muchas de estas recomendaciones que hacemos en este informe las tenemos que convertir en directrices, porque efectivamente yo creo que lo que preocupa es estos grandes problemas que detectamos, pues cuándo se van a atender, ¿verdad?, y de qué manera se pueden ir atendiendo, y qué directrices de política podemos elaborar específicos desde el INE para que esas cosas se puedan empezar a atender y lo más rápidamente posible, porque sabemos que estos cambios tardan tiempo, ¿no? Tardan tiempo. Y tenemos que empezar ahora. Sin duda. Yo quiero agradecer enormemente a la doctora Silvia Ismael, que es sin duda una académica acreditada, con un enorme reconocimiento desde el mundo de la academia, por esta exposición apretada de la enorme trascendencia que tiene el INE. Sin duda nos muestra los puntos focales, los acentos que hay que hacer, y como bien dice Silvia, necesitamos directrices que se vuelvan política pública obligatoria y que inicie la transformación y que logremos nuestra generación transmitir que ya estamos avanzando y que esta información no solo es un recuento de esta enorme realidad de la injusticia y la inequidad que se expresa en que muchos jóvenes y niños hoy no podemos decirles que podemos garantizar con su tránsito escolar pues un proyecto de vida más digno. Tenemos que mejorar esto y sin duda yo te agradezco mucho, Silvia, que estés. No, pues te pido por favor que año con año estés con nosotros y puedas dar cuenta de estos avances. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sin duda, para un México social se requiere una educación de calidad, pero una educación que resuelva el gran tema de la inequidad. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvia. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias.